Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 24. Cuando usted lo tenga, diga amén. Dice la palabra, oigan esto: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Oiga esto: también os rogamos, hermanos, en el mismo sentido, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. No oye el amén. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Levante sus manos al cielo y dé gloria a Dios por esta palabra. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta mañana gloriosa y por esta linda oportunidad de compartir con el pueblo la palabra de Dios. Gracias por la ocasión. Edifícanos con tu palabra. Permite que tu palabra corra como un río, como un manantial de vida que ella es entre nosotros, y sacie la sed de nuestra alma y cumpla como siempre el propósito de edificar a tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Te ruego también que mientras tu palabra se predica, los enfermos sean sanados, porque tu palabra es vida. Los cautivos sean libertados, porque tu palabra rompe las cadenas. Aleluya. Y en esta mañana toda perturbación del enemigo se vaya, y entre nosotros siga habiendo una atmósfera de bendición y de júbilo santo. En el nombre de Jesús. Amén. Usted puede sentarse diciendo aleluya. Voy a hablarles esta mañana bajo el tema: el reconocimiento ministerial, un deber cristiano. A ver, yo quiero que lo repitan fuerte conmigo. 1, 2 y 3. Eso se escuchó bueno, pero se puede oír mejor porque ahora están concentrados, ya no están los niños aquí. Vamos allá, bien, bien fuerte. 1, 2 y 3. El reconocimiento ministerial, un deber cristiano. Esta porción que acabo de leer en la palabra pertenece a la carta que el apóstol Pablo hiciera a la iglesia en Tesalónica. Esta fue la iglesia que Pablo fundó en su segundo viaje misionero en medio de una gran hostilidad. Todos, al leer el libro de los Hechos capítulo 17, nos damos cuenta que Pablo llegó a Tesalónica y le fue muy complejo su trabajo. Tan fuerte fue la oposición de los judíos al ministerio de Pablo en aquella ciudad que tuvo que salir abruptamente de Tesalónica. Algunas mujeres creyeron, algunos hombres creyeron, pero la palabra como una semilla quedó sembrada y germinó para gloria del Señor. Es evidente al leer la historia que Pablo quedó muy preocupado por la poca instrucción que los nuevos creyentes habían recibido en esta corta visita a Tesalónica. Y luego envió a Timoteo para informarse del estado de la naciente iglesia. Cuando Timoteo va a Tesalónica para ver qué había pasado, él cree que va a encontrar allí un grupito de hermanos desanimados, desorientados, sin ímpetu, sin empuje espiritual para seguir.
pero lo que encuentra es que la iglesia, habiendo pasado por severas pruebas, tenía bastante salud espiritual. Entonces el apóstol escribe la carta a los tesalonicenses para expresarles su alegría al oír de su permanencia en el Señor e instruirlo acerca de cómo llevar una vida piadosa en preparación para la venida de Jesucristo. Es tan importante el contenido de la carta a los tesalonicenses que allá casi en el último versículo, el versículo 27 del capítulo 5, Pablo dice: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Y por eso estoy aquí yo predicando casi 2000 años después sobre esta carta, porque esta carta tiene un valor para la historia de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que sepan que cada capítulo, léalo después en su casa, de Tesalonicenses, de Primera Tesalonicenses, revela al menos una identidad de la iglesia. En el capítulo 1 se revela que la iglesia de los tesalonicenses fue un ejemplo de amor, fe y trabajo misionero, digno de imitar por las iglesias de todos los tiempos. Hay un versículo clave en el capítulo 1, el versículo 10, que dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Qué iglesia misionera. Ellos, dice el apóstol, ya no tenemos que hablar. Ustedes han diseminado la palabra del Señor por todos los lugares. El capítulo 2 de la primera epístola a los tesalonicenses revela que la iglesia de Tesalónica gozaba de una estrecha relación de amor con sus líderes fundacionales. Si allí hubiera estado Pablo, le habrían celebrado un día del ministro a la altura de lo que ustedes lo han hecho hoy. Porque esta iglesia amaba a los líderes que le habían llevado la palabra. Respecto a la actitud de Pablo y sus colaboradores, la Biblia dice en el capítulo 2: fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Respecto a la actitud de la iglesia hacia Pablo y sus colaboradores, el apóstol declara: cuando ustedes recibieron la palabra que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es la palabra de Dios en verdad. Aleluya. Tan estrecha era la relación entre esta iglesia y sus líderes fundacionales que el apóstol le da un calificativo singular a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 2, verso 20, le dice: vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Qué lindo es oír un líder así expresarse, un líder expresarse así de su iglesia. El capítulo 3 revela que la iglesia de Tesalónica permaneció firme en la fe y el amor. No tropezó porque se llevaron preso a Pablo, no tropezó porque oyó de los latigazos, de las pedradas que le dieron, el sufrimiento que le sobrevino en Asia, y Pablo estaba agradecido por ello y levantó una oración a Dios que decía: ruego al Señor que los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Vamos llegando al capítulo 4 y allí se revela que la iglesia de Tesalónica recibió de primera mano un compendio espiritual sobre la vida que agrada a Dios. En el capítulo 4 usted encuentra este texto trascendental del Nuevo Testamento: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en el capítulo 4, en su parte final, así como en los primeros 11 versículos del capítulo 5, revelan que la iglesia de Tesalónica fue instruida como ninguna sobre los acontecimientos futuros que hoy son parte de nuestra doctrina. Fue a esta iglesia a la que se le dijo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, aleluya, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Aleluya. Si la iglesia tiene hoy la doctrina del rapto, está porque fue escrita por primera vez a los hermanos de Tesalónica. ¿Quién dice amén?
En el capítulo 5, en los primeros versículos, dice: por tanto no durmamos, estemos despiertos, no tenemos que enredarnos con el sueño de este mundo, debemos estar atentos, no estamos en tinieblas para que el día nos sorprenda. Pero llegando en este estudio al final de la carta, encontré que en el capítulo 5, su parte final, Pablo la dedicó para enseñarle a la iglesia de Tesalónica sobre el deber de reconocer el ministerio de sus líderes. Y es hermoso que esta carta termina diciendo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Qué lindo es, hermanos, entender que en toda la panorámica de la primera epístola hay una verdad que trasciende. La verdad de lo que es reconocer. Reconocer es distinguir a una persona por sus características propias. Por eso los pastores hoy están sentados en estas mesas, porque aquí se les está reconociendo. Es también manifestar agradecimiento por un bien recibido. De ahí que los creyentes debemos reconocer a los que Dios ha llamado para guiar a la iglesia. Pero me gusta que dice: os ruego, hermanos. El ruego del reconocimiento ministerial hecho por Pablo a la iglesia de Tesalónica deja implícito 3 grupos de deberes mutuos para el desarrollo del ministerio cristiano. Y lo primero que encontramos en el versículo 12 son los deberes del ministerio pastoral hacia la iglesia. Vemos los deberes del ministerio pastoral. En el versículo 13 vemos los deberes de la iglesia hacia el ministerio pastoral. Y en los versículos 14 al 23 vemos los deberes de la iglesia para su desarrollo interno. Quiero comenzar diciéndole que hay deberes del ministerio pastoral que ningún verdadero pastor deja de hacerlo. Quiero aclarar esta mañana que los pastores, por llamado divino y por amor a la iglesia, en primer lugar trabajan. Ya conmigo, los pastores trabajan. Eso está implícito en el texto. Rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Esta palabra es la traducción del participio griego kopiontas, que significa, oiga lo que significa esta palabra. No es trabajar porque yo tengo que ir al trabajo, marco una tarjeta y vengo. Y hay quien dice: yo trabajo en un trabajo fácil, me gano mi dinero, pero casi no tengo que hacer nada, estoy sentado por acá o por allá, tengo mi tiempo libre. No, cuando lo que está escrito ahí en el original griego significa trabajar arduamente, arduamente hasta afanarse, cansarse, fatigarse. Cuando en el original se escribió esta palabra, lo que diría es: reconozcan a los que trabajan duro entre vosotros, se cansan y se fatigan en las labores ministeriales. Quiero decirle que uno de mis desafíos cuando era niño, y también de mis hermanos, fue la burla que recibía cuando yo decía en las escuelas de Cuba que mi papá era pastor. ¿En qué trabaja tu papá? Pastor. Los mismos profesores y los muchachos guiaban una burla para decir: tu pastor es un vago. Mi papá también fue llevado en algunos momentos en el año 70, retenido en prisión por algunas horas, a veces un día o 2 días, por una ley que se llamaba la ley contra el vago, a la que metieron a los verdaderos vagos, pero también se llevaron a los pastores, porque se decía que el trabajo del pastor no era reconocido. Y muchos tuvieron tiempos de sufrimiento severo, catalogados de vagos, porque para ellos ser pastor no era un trabajo. Pero el que conoce lo que significa ser pastor sabe que el verdadero pastor trabaja hasta el punto de la fatiga todos los días, por amor a las almas y por amor a la iglesia. Quiero que ustedes comprendan que el apóstol Pablo define el trabajo pastoral de esta manera: el duro trabajo pastoral solo se puede hacer sostenido por la gracia de Dios. Cuando le escribió a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, verso 10, dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ay, ¿quién puede decir amén?
Hoy estoy hablando para el pastor local, pero me estoy incluyendo yo y todos los pastores que estamos aquí. No recibimos el trabajo pastoral, no lo desarrollamos porque nosotros somos los mejores o los más fuertes, sino por la gracia de Dios en nosotros. Mucha gente que nos admira, que está sentado en las iglesias, que nos ama de corazón, dice: pastor, yo no sé cómo usted puede trabajar tanto, yo no sé cómo usted logra tener tantas cosas a la vez, cómo puede llevar tantas funciones a la misma vez. No yo, sino la gracia de Dios en mí. El concepto del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos revela que el duro trabajo pastoral solo se puede hacer respaldado por el poder de Dios. Cuando le escribió a los hermanos en Colosas capítulo 1 verso 29, le dijo: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aleluya. El trabajo pastoral solo se puede hacer respaldado por el poder de Dios. Hay gente que se ha metido en esto porque le gusta la idea del vestidito, del traje, de la corbata, del portafolio, y lo han resistido un minuto, se han destruido por completo, porque el asunto no es ardidez humana, no es capacidad, no es título, es llamado y potencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Conozco la historia de Monte de Sión y sé que esto no se puede hacer en Miami a no ser que la potencia de Dios esté de nuestro lado, que trabajemos guiándonos por el poder de Dios, aleluya, que respalda la palabra. El duro trabajo pastoral solo se puede hacer dependiendo del Dios viviente. Pablo se lo aclaró a Timoteo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Qué dolor sentí yo cuando estábamos en aquel lugar sentados a la mesa y me tocó estar al lado de aquella señora, y yo le estaba testificando al grupo en Israel cómo había ido yo y mis hermanos y yo a Israel, cómo habíamos ido por gracia de Dios. Y la señora que estaba a mi lado me dijo: ¿en qué usted trabaja? Iba con nosotros: yo soy pastor, mis hermanos también. Y entonces ustedes andan aquí así, en grupo. ¿Y tú vives en Cuba? Sí. Y empezó a hablarme mal del ministerio pastoral, porque ella no sabe que los pastores trabajan hasta el cansancio. Y dice la Biblia, antes que yo lo dijera, que sufrimos oprobios, pero lo sufrimos y no nos vamos, no renunciamos, porque esperamos en el Dios viviente. Aleluya. Porque sabemos que estamos trabajando al lado del Salvador de todos los hombres. ¿Quién dice amén? Hermanos, el duro trabajo pastoral solo se puede hacer con la confianza de que el fruto llegará. El texto que más me ministra a mí es este, 2 Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay gente que sin trabajar quiere tener fruto y se desaniman en el momento, se desaniman en el próximo mes y cuelgan, tiran la toalla, sueltan los guantes y no han trabajado. Si tú has trabajado, estás trabajando y no has visto todo el fruto, sigue trabajando con la confianza de que el fruto llegará. Quiero aprovechar para decirle hoy que este no es el final de Monte de Sión, este nada más es el inicio. Lo más grande está por venir, porque esperamos en el Dios viviente, el Salvador de todos los hombres. Denle un aplauso al Señor. Y diga fuerte conmigo, fuerte: los pastores trabajan. ¿Qué más dice el texto? Los pastores presiden. Estoy hablando de los deberes del pastor hacia la iglesia que están implícitos en el texto. Esta es la traducción del participio griego proistomenoi, que significa tener autoridad, estar sobre, cuidar, ayudar, ocuparse en, practicar, estar habilitado para dirigir. Un pastor no es un figurín, no es un títere que la gente manipula. Eliseo decía ahorita: qué bueno los que están a mi lado soportan que yo soy el pastor. Es que el pastor está para presidir. ¿Cuántos dicen amén? Para dirigir, es una persona habilitada por Dios para tomar autoridad. Puedo asegurarles esta mañana que el pastor es como el piloto o el capitán de la iglesia. Y algunos no han dicho amén porque piensan que el capitán es Cristo. Yo lo sé. Cristo es el pastor de los pastores. Pero se lo voy a demostrar mejor. Alguien dijo: el capitán de la nave no es el dueño de la nave, pero sí es el responsable de llevarla al destino y de la manera que el dueño de la nave determine.
Ahora sí entendieron que el pastor es el piloto de la nave. Dale un aplauso al Señor. Y la Biblia demanda que lo hagamos con solicitud. El que preside con solicitud. De ahí que presidir no es dar un paseo. Casi todos los pastores se enferman, nos enfermamos antes de tiempo. Se acorta la vida. El 85% de ellos muere de infarto y de enfermedades que no tienen otra causa sino la carga del estrés. Porque presidir es una responsabilidad que desvela. Cuando tenemos que tomar fuertes decisiones, ninguno de nosotros logra conciliar el sueño. Los pastores tienen una autoridad propia del llamado que no se exige, se gana con el ejemplo. Aquella persona de la cual se ha hablado hoy que nos miró así, nosotros no les respondimos mal. Nos dedicamos a tener mucho cuidado en todo el viaje, de dar un lindo testimonio. Y terminó con esa victoria. Perdónenme. ¿Cuántos dicen amén? El acto de presidir lleva consigo un misterio que Cristo reveló. Escuche esto. Cuando veas al pastor, no pienses que esa capacidad de ser dirigente es una figura autoritaria. No, Cristo reveló el misterio del hecho de presidir de un líder. Mateo 20:27. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Dios nunca levanta a alguien que no ha aprendido a ser siervo. Y mientras lo levanta, permite que pasen ciertos procesos en su vida, como prediqué aquí hace unos años, a veces aguijones en nuestra carne y cosas como esas, que son el proceso de Dios para hacernos siervos. Por eso, aunque los pastores tienen funciones directivas, primero que todo son siervos. Y es deber de la iglesia someterse a ellos en obediencia. Como dice Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esta mañana yo diría porque ellos presiden. En tercer lugar, entre los deberes del pastor está el deber de amonestar. Diga conmigo, los pastores trabajan. Diga conmigo, los pastores presiden. Diga conmigo, los pastores amonestan. Y esta es la traducción del participio griego nousetonta. Este participio griego significa instruir, enseñar, corregir, reprender. Oiga esto, poner en la mente. ¿Qué cosa es amonestar? Poner en la mente. Hay cosas que están fuera de la mente de la gente y el pastor las toma y se las pone como un chip en la mente a la congregación que viene cada domingo o al que se siente en una consejería. Le dice, mira, tú crees esto, pero yo te lo voy a poner ahora lo que dice Dios en la mente. Eso es amonestar. Es advertir. El diccionario de la lengua española dice que amonestar es reprender severamente a una persona por un error o una falta cometida para que no lo vuelva a hacer. Y quiero que sepan que esta es la parte más dura del pastorado, pero es la que sana la llaga. El pastor que no amonesta tiene una iglesia enferma. Puede ser un lindo predicador, un buen predicador, y la iglesia que no se deja amonestar se muere de un cáncer espiritual que la carcome. El hecho de amonestar es tratar de sanar la llaga. ¿Cuántos dicen amén? La crisis de la era posmoderna es que los pastores se quedan en el acto de predicar y de presidir, pero no amonestan. Muchos pastores rehuyen de esta función para no buscarse enemigos. Pero Pablo le dijo a Tito, por esta causa te dejé en Monte de Sión, en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Nadie puede pretender ser un pastor si no amonesta, porque el pastor corrige lo que está mal. Y los pastores deben ser reconocidos porque les toca amonestar a los que lo hacen mal dentro del pueblo de Dios. Hace unos días en una reunión que tuve con la iglesia le explicaba que cuando hay un problema o un pecado de alguien, el pastor se para y anuncia el pecado. Y la gente dice, ay pobrecito, ay hermano, le pasa ay a Dios, oraré por ti. Si lo ven en la calle, hasta un abrazo. Ay, qué lindo te ve, qué linda te ve, aunque esté acabando. Pero quien se tuvo que tragar el problemón, quien tuvo que llegar al hogar que se está dividiendo, quien tuvo que decirle a aquel adúltero, quien tuvo que corregir lo mal hecho fue el pastor. Porque es su función que le ha dado Dios. Quiero decirles que estos tres verbos, trabajar, presidir y amonestar, curiosamente están escritos en el original en presente, pues describen una
labor actual. Pertenecen al plural. No dice el pastor trabaja, dice trabajan. Pues representa múltiples funciones. Y además los tres son verbos acusativos, pues llevan consigo una responsabilidad. Y estas tres facetas del trabajo pastoral se pueden ver en el Salmo 23. Allí una oveja agradecida habla de su pastor y demuestra que los pastores trabajan. Jehová mi pastor y nada me faltará, junto a agua de reposo me pastoreará. Demuestra que los pastores presiden, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y demuestra el Salmo 23 que los pastores amonestan, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. No en vano se inspiró el poeta cuando escribió: pastor, tú que de día y de noche te entregas a buscar al pecador perdido que en el abismo está. Tú que sufres desvelo sin nunca descansar tras la oveja fiel que descarriada va. Tú, pastor, que siembras en cada corazón del bendito evangelio la simiente más pura, que recibes en cambio de tu constante acción tristezas, desencanto, desdenes y amargura. Mas, pastor, es cierto que recibes centenas de dolores, y es cierto que tú viertes el llanto sobre el llanto, pero también es cierto que encuentras muchas flores cuyo perfume rico apaga tu quebranto. Pastor, sigue escribiendo el libro de tu historia y deja en cada página una huella sagrada, que el premio lo tendrás allá en la gloria, y en cada oveja salva tendrás allá una estrella. ¿Cuántos dicen aleluya? Por causa de esta gran obra que desarrollan los buenos pastores, las iglesias también tienen deberes hacia ellos. Y aquí vemos ahora que el apóstol continúa su relato y dice que el primer deber de la iglesia hacia estos pastores que trabajan, presiden y amonestan es tenerlos en mucha estima. La palabra estima significa aprecio, afecto. Esto es lo que incluye el respeto que hay que tenerle a la figura pastoral. Alguien dijo: dichoso el pastor que tiene una congregación que lo respeta y aprecia con mucho amor. Pero también es muy dichosa la congregación que tiene un pastor que por su obra y ejemplo merece su respeto y aprecio. Me gusta que dice tenerles mucha. Es un desborde. No es algo de que yo lo quiero un poquito, de que yo lo aprecio, que yo lo respeto hasta cierto grado. Es un alto nivel de honra. Dice que es un deber de la iglesia tenerles mucho amor, estima y amor. ¿Qué cosa es amor? Cariño, ternura. Qué lindos son esos hermanos que en las iglesias están para brindar amor y ternura a los pastores que vivimos llorando. Lloramos tanto, sufrimos tanto, pasamos tantos desvelos por las almas, y la gente en Cuba hay un término que dicen guatacón. No sé si eso es malo en otro país, pero en Cuba significa alguien adulón, que siempre está haciéndose ahí para pasar de bueno y queriéndose lucir como alguien que siempre está honrando a los demás. Y hay tanta gente que le tiene miedo a acercarse al pastor y decirle: pastor, te amo y te aprecio. Alguien dijo: si tú quieres librarte del pastor, tienes apuro por ya que se vaya ese pastor de ahí, acércate a él cada vez que termine de predicar y dile: qué bien predicaste, pastor. Ve a la puerta cuando él está saludando y abrázalo fuerte y dile: pastor, tu palabra y tu amor me edifican. Tócalo por detrás con una palabrita y dile: pastor, estoy orando por ti. Pastor, qué bueno estuvieron tus argumentos esta mañana. Pronto se hará tan buen pastor que otra iglesia te lo arrebatará. Téngale mucho amor a su pastor. La Biblia dice también que una forma, un deber de la iglesia hacia el pastor es que haya paz en la iglesia. Fíjese cómo dice el contexto, porque algunos sacamos el primer versículo y creemos que lo otro no tiene que ver con esto. Este es un contexto.
tenerlos en mucha estima, ténganle mucho amor y tengan paz dentro de la iglesia. Yo me preguntaba por qué Pablo le dice a los tesalonicenses, tengan paz. Quiero decirles algo para que suelten un amén. Yo creo que la paz de la iglesia trae paz al pastor. Cuando en la iglesia hay paz, el pastor duerme tranquilo. Cuando en la iglesia hay paz, el pastor se va a un viaje y está confiado que la iglesia es madura, que la iglesia hay paz. Pero cuando la iglesia es un hervidero de gente luchando uno contra otro, ni las almas se salvan, ni el pastor puede tener tranquilidad, porque siempre va a haber un conflicto y un problema. Y eso es el caldo de cultivo que Satanás crea para dividir y dañar la iglesia e impedir que las almas vengan. Tengan paz en la iglesia. Cada miembro debe ocuparse de apagar cualquier fuego que el enemigo haya levantado, que tenga como propósito incendiar la paz de la iglesia. Considere la relación que existe entre el primer versículo que leí y este. Los pastores trabajan, mire esto, y la iglesia los estima. Presiden con sabiduría y por esa causa la iglesia les ama. Y cuando les amonestan, la iglesia se somete para provocar la paz. Pero la iglesia también tiene deberes internos, es decir, cuidados especiales para el desarrollo saludable de los que asisten a ella. En un día del ministro le estoy hablando al pastor y a la iglesia. Solamente los voy a mencionar tal como están en las escrituras. El primer deber interno de la iglesia es el deber de restaurar al caído. Dice el verso 14, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles. Qué fácil es trabajar con el que no nos da lucha. Qué fácil es amar al que nos ama. Qué fácil es darle un abrazo al que viene corriendo todos los días con ese espíritu y contagioso y te abraza y te besa. Pero qué difícil es ir a uno que ni se acerca a una persona. Qué difícil es ir a aquel que se va delante de todos huyendo porque su temperamento no da para saludar a las personas. Qué difícil es ir a socorrer a ese que no tiene ánimo, que no tiene fuerza. Un deber interno de la iglesia es restaurar al caído. El segundo paquete de deberes internos de la iglesia son los deberes para conservar las relaciones fraternales. El verso 15 dice: ninguno pague a otro mal por mal, sigan siempre lo bueno, estén siempre gozosos. ¿Cuántos dicen aleluya? Toca al que está a su lado y salúdelo con amor en esta mañana. Conserve las relaciones fraternales, no le pague a nadie mal por mal. Cristo jamás lo hizo. El tercer paquete de deberes internos de la iglesia es son estos los deberes para avivar la vida espiritual. Orad sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Aleluya, ¿cuánto alaban al Señor? ¿Qué pasa en una iglesia que ora sin cesar? Y sabe usted que lo que eso significa es vivir en el espíritu. Es orar en el camino, es orar en la mente, es orar cuando te desvelas en las mañanas, es orar mientras vienes al templo, es orar cuando subes la cuesta del Monte de los Olivos, es orar cuando fuimos al Muro de los Lamentos, es orar cuando venimos en el avión, es orar cuando salimos de casa. Es orar en la iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya? No apaguéis el espíritu. La crisis de la iglesia del siglo XXI es que han apagado al espíritu. Debemos darle lugar al espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada uno de estos puntos merece un tema para predicar, pero solamente estoy hablando en términos generales, usando la palabra para que usted entienda cuáles son los deberes de una iglesia. Hoy, en el día del ministro cristiano, esto sería lo que el pastor espera de ustedes. Oren sin cesar, den gracias en todo, no apaguen el espíritu y no menosprecien las profecías. Las profecías a veces no dicen lo que yo quiero, y las profecías a veces no son dadas para el tiempo que yo quiero. No debemos menospreciar las profecías, no sea cosa que entremos en un problema con Dios. Debemos esperar que el tiempo de Dios llegue y que la profecía se cumpla. Levante su mano y dé gloria a Dios. Y si de esto se trata, no debemos menospreciar lo que hay aquí. Esta es la palabra profética más segura. Levante su mano al cielo y diga aleluya. Pero viene lo más lindo: deberes para mantener la santidad. En los versículos 21 y 22 dice: examinarlo todo, retener lo bueno
y absteneos de toda especie de mal. Hay gente que dice: yo quisiera aprender a vivir en santidad, yo quisiera asistir a un seminario de santidad. Y nada más tendrían que ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y tomar estos 2 versículos y aplicarlo a la vida. ¿Cuántos aquí quieren vivir en santidad? Levánteme la mano derecha. Si usted quiere vivir en santidad, mire ahí la fórmula, examínelo todo. Míralo todo. Aún a este predicador que está predicando, examina todo lo que viene. Pero nada más retén. ¿Por qué es eso? Porque al humano se le pega mucho lo malo. ¿Sí o no? Hasta las personas que tienen sus trastornos mentales les es más fácil pegársele todo lo malo, lo que ven. Es una cosa increíble, la naturaleza de pecado que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo nos enseña: tú quieres vivir en santidad, examínalo todo y deja contigo lo bueno. A lo demás pásale cuchilla, córtalo, quítalo de ti. Retén lo bueno, pero mire lo que viene ahora: absténganse de toda especie de mal. Porque todo me es lícito, mas no todo. Hay muchas cosas que los cristianos no las hacemos, que la gente nos critica porque no las hacemos, pero no las hacemos porque estamos reteniendo lo bueno y absteniéndonos de todo aquello que nos lleva al mal. ¿Cuántos dicen amén? Quiero concluir este sermón esta mañana utilizando el final de esta lectura bíblica en la cual me he basado. Este pasaje termina con la demostración de que el acto de reconocer los ministerios que Dios ha instituido, a quien más beneficia es a la propia iglesia. Cuando usted se involucra en esto de reconocer a los hombres y mujeres de Dios que hacen bien el trabajo, porque ellos son dignos de doble honor, quien más beneficio recibe es la propia iglesia. Hoy ustedes han visto esos regalitos, esas bolsitas, esos sobrecitos que le han dado a ellos. Eso puede ser que se acabe hoy mismo, pero el beneficio de una mañana como esta, eso tiene un valor extraordinario para nosotros, porque eso alienta al hombre. Eso alienta a uno. Ese asunto de que a mí no me hace falta el reconocimiento es mentira. Eso es una falsa humildad. Todo ser humano necesita el reconocimiento. Ese asunto de que soy un machote y que a mí no me hace falta que me halaguen, eso es mentira. Todos necesitamos el halago, el cariño, el abrazo, el estímulo. Pero eso se queda ahí. Y como les digo, estas cosas de tanto valor puede ser que se acaben, hoy mismo se pueden acabar, pero los beneficios que tiene para la iglesia y para este liderazgo que ha organizado esta actividad son enormes, son eternos. El verso 23 dice: después que hagan todo esto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted toma el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y lo saca del contexto y lo aplica, usted cree que esto funciona para cualquiera, pero no es así. Este texto está escrito allí para los que reconocen a los que trabajan, los que presiden, los que amonestan, para los que lo tienen en mucha estima por causa de su obra. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de paz estará con nosotros. ¿Cuántos quieren al Dios de paz entre nosotros? ¿Cuántos quieren que el Señor Dios de paz nos santifique por completo? ¿Cuántos quieren que el fruto de este servicio haga que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para el día del Señor? Y es que cuando usted se involucra en esto, usted está haciendo la voluntad de Dios. Y para que nadie dude, el verso 24 tiene la firma del que dijo todo esto. Tiene la firma del Espíritu dentro del texto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios te bendiga. Si va a aplaudir, aplauda más fuerte para Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todas las promesas de este pasaje son fieles y verdaderas. Todas las bendiciones de este pasaje emanan del Dios Todopoderoso.
Él hará que los pastores sean cada día más eficientes en este lugar. Él hará que la iglesia cada día reciba más bendición y santidad a través de un ministro que le entrega el tesoro celestial. Todo el que está agradecido por el ministerio pastoral esta mañana, póngase en pie. ¿Qué vas a hacer con tus pastores a partir de hoy? Como usted puede ver, en el mundo de hoy hay una nebulosa, un panorama gris respecto a lo que son los pastores. Yo le dije, la única palabra que le dije a aquella señora que nos trató así fue: probablemente usted realmente haya sido afectada por el mal testimonio de personas que profesan ser pastor y con sus obras manchan la moral y el testimonio de Cristo. Pero no es nuestro caso. Las únicas palabras. Pasaron 5 días y sucedió que aquella mujer me llamó y me dijo: yo quiero pedirte perdón y que se lo transmita a tus hermanos. Hoy se lo hago público a ustedes. Yo he visto en ustedes otra cosa. Y nosotros, hermané y yo, que estábamos juntos, levantamos la mano y dijimos: qué lindo es guardar el testimonio. Porque si en toda aquella travesía yo hubiese visto otra cosa en nosotros, maldad, pecado, derroche, hubiera dicho: yo tengo la razón. Cuando estoy predicando esto, siglo XXI, casi en los albores del 2019, la gente hoy no está creyendo y no está viniendo a las iglesias, ya no por causa del ateísmo, ya no por causa de los tantos que nos persiguen. La gente no está viniendo hoy porque están mirando tanto mal testimonio, tanto abuso de autoridad, tanta manipulación de la palabra, tantos predicadores que sin prepararse vienen a la iglesia y se paran y empiezan a hablar de ellos y no de Dios, y empiezan a dar un mensaje motivador para tener multitudes, nada más, pero excluido del texto sagrado. Por eso la gente hoy te dice: yo no creo porque yo vi esto y vi lo otro. Y ese peso de muerte espiritual va a recaer sobre aquellos que están haciendo caer a esos pequeñitos. Por tanto, si usted todavía tiene el gozo de asistir en una ciudad cosmopolita como esta, a una iglesia donde cada día se abre el texto sagrado y se explica la palabra, y donde se vive en pureza delante de Dios, una carta abierta para el mundo, usted que tiene eso debe ser el más agradecido en esta mañana. Dé gloria a Dios por sus líderes. Dé gloria a Dios porque hay gente que no ha medrado falsificando la palabra. Y si usted está de visita hoy aquí, tiene un pastor con estas características, desde aquí bendígalo y dé gloria a Dios por él. Y si en el pasado usted ha sido miembro de una iglesia que ha tenido un pastor así, dé gloria a Dios por ellos. Traiga a la memoria, dice Hebreos, el resultado de su conducta e imiten su fe. Esta mañana no me puedo olvidar de mi papá y mi mamá, porque si hoy el hermano Mendoza ha dicho esa palabra, nosotros le debemos a ellos el habernos educado en el temor de Dios. No pudimos tener muchas cosas. Vivimos en los tiempos cuando todo era pecado. Hoy la gente hace de todo con mucha libertad. Pero en el tiempo de nosotros no podíamos jugar ni con nuestros primos inconversos. No, usted no puede ir allí. No, porque se contamina. No. Era un rigor en la casa. Y mira que pastores y líderes y todos criticaron a mi papá. Y familia nuestra, sus hermanos, algunos de ellos le dijeron: eres un abusador, estás guiando a tus hijos mal, estás prohibiendo esto y lo otro. Maestros de nuestras escuelas le dijeron a él: usted está perdiendo el tiempo, sus hijos no van a servir para nada. En este país la religión se acaba en 15 años. Mi papá, como un titán de Dios, le decía: yo creo que la iglesia nunca se acabará. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo con mis hijos.
Y desde aquí levantamos nuestras manos para dar gloria a Dios por ellos. Porque tuvimos un seminario en la casa, más grande que cualquier seminario del mundo, más grande que cualquier universidad. El seminario de vivir en un hogar donde se respetaba y se amaba a Dios, donde se respeta y se ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana honre a todos los que le presiden. Si en esta iglesia también hay líderes, y yo lo sé que lo hay, potenciales, hombres y mujeres de Dios que son un ejemplo, de gloria a Dios por ellos. Levanta tus manos al cielo y ora conmigo. Da gracias a Dios. Piensa en esa gente que te ha inspirado tanto. Yo tengo tantas personas que me han inspirado. Soy el menor de la casa ahora, y cada uno de mis hermanos ha sido una inspiración para mí. Andar con ellos me inspira. Oír sus hazañas de fe me inspira. Me ha servido de tanto. Ellos no saben cuánto yo los he estado observando en la historia. Y hoy tengo el gozo de que Dios me ha tenido por digno de estar en el ministerio. Gracias a Dios por aquellos que trabajan entre nosotros. Como Pablo, vine esta mañana aquí en el poder del Espíritu Santo. He orado mucho antes de estar aquí preparando esta palabra. Vine en el poder del Espíritu Santo a decirle: os ruego, hermanos. Qué ternura la del apóstol. Les ruego, yo les ruego a ustedes, hermanos, que no olviden esta palabra, que la pongan en su corazón, que lean otra vez la carta. Os conjuro en el Señor que esta carta sea leída a todos, y que honremos de corazón puro. Cuando honras a los hombres de Dios, estás honrando a Dios, porque nosotros solamente manejamos este barco o piloteamos esta nave, pero el dueño es otro. Se llama el príncipe de los pastores. Si puedes hacerlo, toma la mano del que está a tu lado y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos como un cuerpo en esta mañana para bendecir a tu iglesia. Gracias por esta mañana extraordinaria de bendición, de júbilo en tu presencia. Gracias, Señor, que podemos disfrutar de tu gloria en una mañana tan especial. Desde la casa de Dios, aquí en Monte de Sión, bendecimos a este pueblo que con su presencia aquí ha venido a dar gracias a Dios por sus pastores. Oro en este día para que sobre tu siervo Eliseo se derrame una nueva copa de bendición. Él la necesita. Él es tan humano como nosotros todos que estamos aquí. No es Él, es tu gracia en Él. Te pido, Señor, en esta hora que derrames el redoma de aceite, el vino del cielo. Como bajaba el aceite desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras del sacerdote, así descienda hoy sobre él, cabeza de esta iglesia, piloto de esta iglesia. Descienda sobre él y sobre lo que él representa. Dígase su casa, su hogar, sus bienes, las instituciones que preside, su visión pastoral y misionera. Descienda sobre él la gracia tuya en esta mañana. Espíritu de Dios, bendice a los que trabajan hasta fatigarse. Mira los sueños y los anhelos de este joven que está siguiendo las pisadas de su padre y de una descendencia pastoral, tanto por la línea del padre como de la madre. Gracias por haber escogido a Jaciel y usarle de la manera que lo estás haciendo. Levántalo con un poderoso ministerio cada día, a él, a su esposa, a sus hijos. Que esta mañana la gracia de Dios fluya sobre su vida. Míranos a nosotros aquí, Señor. A mí que he predicado tu palabra y
que necesito tanto de ti para poder seguir en la labor que tú me has encomendado. A mis hermanos líderes de tu obra en Cuba, al hermano Mendoza, a quien yo he visto trabajar hasta la fatiga y el dolor y el cansancio, siempre predicando, siempre siendo usado por ti. Ministra sobre sus vidas en esta mañana, y cualquier otro líder que esté en la iglesia que yo no alcance a ver, pero que tú le estás viendo, el hermano Armando y otros más que han sido obreros de la viña del Señor y que están esperando el premio del supremo llamamiento. Alcánzalos en este día. Pido ahora que desde la bendición sacerdotal sobre la iglesia Monte de Sión en este día sea derramada una gloria inenarrable, una unción extraordinaria, Señor, un ánimo proveniente del cielo, para que ninguno se canse en la batalla espiritual, sino que cada uno prosiga renunciando a todo lo que le daña. Dale valor para abstenerse de toda especie del mal, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de tu venida. Recibe, Dios, la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fidelidad, tu fidelidad. Nadie camine. Tan profundo. Levántale tus manos y díselo al Señor. Real En mi vida. en mi Voy a pedir a mis hermanos que vengan. Memanei, Saúl, Chía, ven. Aquí arriba, venga. basta tu Ven, Pastor Rafael Mendoza, ven. fidelidad. Oh, fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida al caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Faltan 10 minutos para que el almuerzo entre, hermanos. Está llegando el almuerzo, faltan 10 minutos. Y creo que Dios atrasó las personas que traen el almuerzo, porque la gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. ¿La puedes palpar? ¿Puedes percibir su presencia? Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Él se está manifestando ahora aquí. Te quiere sanar. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Mis hermanos son la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Después de esta declaración profética de Dios, yo quiero pedirte que te acerques y vamos a rendirnos ante Él. Yo quiero rendirme otra vez. Yo sé que estamos completamente llenos, hubo que poner sillas diferentes, pero haga algo por venir. 10 minutos. Roberto, quítame un poquito la mesa, hermano querido. Quita ahora. Pueden tumbar los números correctos para que algunos se puedan acercar. Mis hermanos y el pastor Mendoza van a imponer sus manos sobre todos los que quieran venir. El problema que tú has traído esta mañana no es insoluble para Dios. El problema que has traído tiene solución para el Señor. Tú no eres una persona que está colocada en el bulto. Tú eres un individuo que Dios percibe como importante. Mientras caminas, yo quiero que todos los que puedan se acerquen. Péguense lo más que puedan para que otros más entren. Los que no puedan llegar tan cerca, están cerca como quiera de la presencia que está aquí.
siempre llenen los pasillos. Hoy pueden romper el orden de la silla, hoy pueden colarse dentro de las sillas, abrir un espacio. Gracias, hermano Luis. Camine, por favor. Allá en Israel, mientras caminábamos, mi hermano Manén estaba en el monte de los olivos, exactamente en el jardín de Getsemaní, y en uno de los olivos milenarios, Manén comenzó a cantar: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar, levántale tus manos si puedes, hables. Los hermanos que están atrás, si quieren venir, están bien con ustedes. Caminen. Hoy lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Te traigo mi vida. Te quieres rendir, camina. Te quieres rendir, avanza, avanza, avanza. Para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos, que mis pies tan solo en pos. Adórele, adórele, adórele. De los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz, y que a ti, Señor, mi voz, se complazca en bendecir, se complazca en bendecir. Ven y lávame, Señor, lávame en tu sangre, Salvador. Aleluya, aleluya. Vamos a ir, poner las manos. Caminen entre la multitud y pongan sus manos. Adoren. Ustedes adoran. Pastor Mendoza, ministra con poder. Pon tus manos sobre algunos hermanos. Dios está moviéndose ahora, levantando la carga que trajiste. Está levantando la carga que trajimos. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, límpiame de toda mi maldad. Te traigo mi vida, traigo a ti mi vida, para ser Señor. Esta palabra inspira el alma. Oh, los pastores somos siervos también. Ven y lávame, lávame en tu sangre, Salvador. Estamos en días finales. Estamos en días de rapto. Estamos en días de partida. Estamos en días de irnos. La novia se prepara. La novia del Cordero se prepara.